Parecería que desde marzo de 2020 hemos estado viviendo dentro de una novela de ciencia ficción. La aparición de un virus desconocido hizo sonar las alarmas en todo el mundo, sumergiéndonos en una crisis mundial sin precedentes en nuestra historia reciente. El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reporta la primera muerte provocada por este coronavirus. Francia confirma 2 casos de coronavirus, los primeros en Europa, concretamente en París y Burdeos. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, firma un decreto que pone en cuarentena parte del norte de Italia. Los gobiernos de Nicaragua y El Salvador confirmaron los primeros casos positivos en sus territorios. Los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia del coronavirus. Mientras a escala mundial las aulas han estado cerradas en promedio unos 95 días, es decir, la mitad del calendario lectivo, en la región los centros educativos han permanecido completamente clausurados un promedio de 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Es decir, que 3 de cada 5 alumnos de la región han perdido todo un año escolar, según advierte un nuevo informe de UNICEF. Desde entonces, hemos estado llenos de malas noticias, incertidumbre, preocupaciones, golpes emocionales muy fuertes por la pérdida de seres queridos, crisis económica, pérdida de empleo, restricciones de movilización, cierre de fronteras, una cuarentena inédita para varias generaciones. En fin, la lista es larga, muy larga. Bienvenidos y bienvenidas a LAC Reads en voz alta. Adaptarnos a un nuevo estilo de vida para poder sobrellevar esta crisis significó abandonar algunas de las formas habituales de vivir que teníamos y por las que nuestro bienestar físico, psicológico y emocional se vieron impactados. ¿Quién no experimentó ansiedad, temor, angustia, rabia o tristeza? Para la economía, la situación representó un reto. Muchas familias perdieron su principal o única fuente de ingreso. Se estima que para julio del 2021, 15 millones de personas habrían quedado desempleadas en Latinoamérica a causa de las restricciones al comercio y la vida laboral. Una cifra récord para la región y con la cual se estarían agravando los ya elevados índices de desigualdad. Pero aparte del comercio y los servicios de salud, la educación también se vio afectada. El cierre prolongado de las escuelas en Latinoamérica y el Caribe ha impedido que aproximadamente 137 millones de niños y niñas reciban educación de manera presencial a lo largo de muchos meses. ¿Y qué sucede cuando los centros escolares permanecen cerrados durante mucho tiempo? Mariela Celada, directora de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, RedLEI, nos cuenta las implicaciones que tiene el cierre prolongado de las escuelas y cómo esto afecta a los estudiantes en situaciones más vulnerables. Entre las implicaciones que podemos abordar en relación con el cierre prolongado y cómo estas también afectan de una manera diferenciada y más drásticamente a poblaciones más en situación de vulnerabilidad, yo mencionaría esta interrupción o pérdida de aprendizajes, ¿verdad? Que si bien digamos, pueden haber otras situaciones donde esto también ocurre. Esto es especialmente relevante en familias que tienen un escaso capital cultural, porque cada vez hay menos posibilidades de que estas brechas vuelvan a cerrarse o a cortarse, y que efectivamente también las escuelas no necesariamente cuentan con los mejores mecanismos para poder identificar, por ejemplo, cuando estemos planteando un retorno a la presencialidad, cómo podríamos identificar o diagnosticar dónde están las brechas, cuáles son, cómo ajustar la enseñanza a esas brechas identificadas, que obviamente nos obligará a hacer como pequeños grupos de acuerdo a niveles o categorías, ¿verdad? Y eso plantea otros desafíos importantes para los docentes, ¿verdad? También me gustaría referirme al tema de cómo esto ha impactado la nutrición. Recordemos que para muchos niños y niñas vulnerables en la región, el asistir a la escuela era la posibilidad de tener un tiempo de comida, muchas veces el único,
o un tiempo de comida completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahorita con esta alimentación, ¿verdad? Que evidentemente se ve afectada. Obviamente esto socioemocionalmente ha implicado estrés en las familias, en los docentes, en los mismos estudiantes, porque a los docentes les tocó un poco de la noche a la mañana buscar mecanismos para mantener el aprendizaje sin ni siquiera tenerlos, ¿verdad? Y entonces agenciarse muchas veces de sus propios recursos para poder llegar a sus estudiantes, para comunicarse con padres de familia, y que efectivamente eso plantea una dinámica que llegó a irrumpir, digamos, la dinámica familiar e incluso la misma dinámica escolar. ¿Qué pasa en las situaciones o en las familias donde los padres y las madres de familia tienen poca o nula escolaridad, ¿verdad? ¿Cómo les pedimos a ellos o cómo demandamos que ellos apoyen a sus hijos en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura? Me voy a centrar en eso, cuando tal vez los padres no pueden leer y escribir. Son otras realidades que vinieron a demandar a los docentes y a los padres de familia. Y obviamente todo esto aumenta el riesgo de abandono y de deserción. Hoy por hoy creo que los sistemas educativos tienen que hacer un esfuerzo importante cuando retornemos a la presencialidad para que efectivamente no permitamos o no se continúe con una tendencia de deserción o de abandono, porque lo que usualmente la tendencia o la evidencia ha demostrado es que alguien que abandona ya no lo recuperas, ¿verdad? Entonces, justamente ahorita las causas del abandono no las estás pudiendo controlar o se exacerbaron esas causas, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hay que pensar qué medidas vas a tener para contrarrestarlas. A este panorama se suma el hecho de que, durante la pandemia, el porcentaje de niños y niñas y adolescentes que no reciben educación alguna se ha disparado del 4 al 18%. Las desigualdades han salido a flote. Aunque el cierre de escuelas ha sido una medida generalizada, esta no ha afectado a todos por igual. Según datos de UNICEF, tan solo la mitad de los estudiantes de escuelas públicas en Latinoamérica pueden acceder a la educación a distancia. Esto nos plantea otros grandes retos, nos lo menciona Mariela Celada. No podemos decir que la pandemia ha afectado de igual forma ni a todos los países ni a todas las personas dentro de los países, ¿verdad? Y que si bien, digamos, ahorita en este tiempo, en muchos países ricos, los niños han vuelto a una determinada presencialidad dentro de las escuelas, América Latina no corre con la misma suerte, porque en la región alrededor de 100 millones de niños todavía, entre los más privilegiados, cuentan con una modalidad híbrida o una modalidad virtual. Pero, ¿qué pasa con aquellos niños que no tienen acceso a conectividad, a redes, donde efectivamente no pueden decir que todavía están en un modelo híbrido, sino que más que todo están trabajando con ciertos materiales a distancia, lo cual plantea otros desafíos para los docentes, para las familias, para los niños, por la propia dinámica del proceso educativo. Ahora, pensemos en los más pequeños. Que los servicios de educación preescolar y de primera infancia se hayan interrumpido por largo tiempo ha privado a los niños y niñas de experiencias de aprendizaje necesarias para su pleno desarrollo. Sabemos que en esta etapa de su formación, los juegos y otras actividades motivadoras son clave para el desarrollo de habilidades tan importantes como las que requiere el aprendizaje de la lectoescritura inicial. Entonces, ¿cómo la falta de educación preescolar y primera infancia durante la pandemia compromete el proceso de aprendizaje de lectoescritura inicial entre los niños y niñas más pequeños? Mariela Celada nos responde. El preescolar justamente y toda la educación de la lectoescritura emergente te permite desarrollar otras habilidades que son precursoras del proceso lector, que si no se desarrollan ahí, no quiere decir que no vas a aprender a leer. Sí vas a aprender a leer, pero hay ciertas limitantes que tiene el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura
que evidentemente van a implicar ya una brecha. Todas estas habilidades podemos mencionar la conciencia de lo impreso, la conciencia fonológica, todo el principio alfabético, que efectivamente cuando vas a cantar, cuando vas a hacer tu aprestamiento, eso es lo que estás haciendo en la escuela preescolar. Y efectivamente eso te prepara para el proceso lector. Pero hoy por hoy, posiblemente los niños en la edad de aprendizaje de la lectoescritura no están teniendo toda esta preparación o estas habilidades precursoras de la lectura, o que les está tocando a los padres y a las madres asumirlas sin mucha preparación para eso, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el proceso se ve afectado de alguna forma. Hasta este punto, tenemos claro el impacto de la pandemia en la educación y específicamente en el aprendizaje de la lectoescritura inicial. Ahora, conozcamos un poco el manejo que se le ha dado a este tan importante tema en la región. Ante este escenario, casi todos los gobiernos, los administradores escolares y los maestros implementaron rápidamente una serie de soluciones para permitir que los niños, niñas y adolescentes continuaran aprendiendo desde casa. La urgencia de mantener la educación andando hizo que la dinámica de enseñanza y aprendizaje cambiara de la noche a la mañana para todos: padres, madres, docentes y estudiantes. Claudia Escobar y Sonia Hernández, madres de familia, nos cuentan un poco del inicio de este cambio desde El Salvador. Sí, el inicio de las clases virtual creo que nos escapó a volver locos. Los primeros 15 días los vivimos como una aventura que iba a terminar. Nunca nos imaginamos que en esta aventura nos íbamos a quedar 1 año y medio en clases en casa, en que la casa se convirtió en oficina, en gimnasio, en escuela, y que a los papás nos tocó ser maestros cuando nunca tuvimos una preparación para eso. Tratamos de enseñarle a los niños como pudimos, tratando de recordar lo que habíamos aprendido, tratando de investigar, tratando de entretenerlos y tratando de ayudarnos con la guía del maestro a través de una pantalla. Pues como padres fue bastante difícil, pues porque era la nueva realidad, vivir con ellos la educación y ser parte de ellos en esos momentos. Vimos también el trabajo de los maestros. Como pareja también fue una ayuda mutua. En años anteriores, sin pandemia, pues a mí me tocaba que hacer las tareas, estar pendiente de ellos, papá trabajando. Solo en las cosas tecnológicas era papá, pero como por la pandemia, él tocó que llegar a casa y a mí me tocó salir. Entonces invertimos los papeles. Entonces al principio yo decía, solo mamá podía hacerlo mejor, pero tuve que aprender, pues, o sea, papá es papá y él también quiere lo mejor para sus hijos. Entonces a él le tocó y lo supo hacer. Pasamos del cuaderno y el papel a la pantalla y el teclado. Claro, cuando fue posible. Sin duda alguna, esta nueva dinámica ha presentado varios retos, entre ellos la tecnología. De acuerdo con un estudio del programa de capacidades LAC-READS de USAID, en la región centroamericana y República Dominicana, muchos docentes, estudiantes, padres y madres de familia definitivamente no estaban preparados para utilizar las herramientas tecnológicas necesarias para la educación a distancia. En este punto, la deficiencia en alfabetización digital en la región nos empezó a pasar factura. Como lo menciona Daily Pérez, especialista en lectoescritura del programa de capacidades LAC-READS, los obstáculos no fueron pocos. Según lo que el estudio nos mostró, el cambio tan repentino de la presencialidad a la distancia enfrentó a docentes, padres, madres y estudiantes a dificultades como el poco o ningún conocimiento para el manejo y uso de las herramientas tecnológicas. También está la parte de la accesibilidad a Internet, por no contar o no tener los recursos económicos o por residir en zonas aisladas
donde no llega la conectividad o señal. Otras de las dificultades es que la mayoría de los niños no cuentan con un equipo tecnológico. También los padres y docentes manifestaban que los niños no tenían la concentración y motivación durante las clases remotas por no contar con el apoyo directo del docente o del padre-madre, ya que estos últimos no eran analfabetos o tenían poca escolaridad. Ahora escuchemos a Gustavo Pardo y Flor Mayorga, padre y madre de familia, quienes nos detallan algunas dificultades que vivieron en carne propia durante la pandemia. Y en cuanto al estudio, finalmente compartirles que sí ha sido todo un reto porque pues he tenido que combinar mis tiempos para dedicarle tiempo a ellos. Si bien es cierto, ellos tienen maestros, maestras, compañeros, los niños necesitan asistencia, ¿verdad? Y por lo que he hablado con mis propios familiares y otros papás, no importa la edad, pero más cuando son chiquitos, ¿verdad? Entonces, al final uno toma el rol del maestro en casa, de explicar, de acompañar, de apoyar emocionalmente, porque ellos también se frustran si se va al internet, si se les traba la compu, si se quedó colgado el teléfono, si la tablet no responde, si la plataforma se cayó y de pronto ellos estaban en un momento donde estaban dándolo todo y se les cayó el sistema. Ellos no terminan de comprenderlo, para ellos es frustrante, agarran a golpes la tablet, se frustran, pues entonces ahí uno, no solo papá, maestro, psicólogo, ¿verdad? Punching bag, o sea, tenés que darle un acompañamiento integral y como les comentaba al inicio, no estábamos preparados. Pues en mi caso, ¿verdad? No teníamos computadora en la casa. Todo lo hacíamos, digamos, en un cibercafé, las impresiones, algunos trabajos. Y pues fue difícil en el sentido que solo teníamos un celular, ¿verdad? Que es el mío y que casi no funcionaba. Entonces, para las aplicaciones y poder entrar a las plataformas fue algo complicado porque el teléfono que teníamos era de gama baja. Entonces, como habían varias dificultades y en ese momento igual no teníamos como para acceder a una computadora por lo económico, decidimos también, bueno, en ese momento, aparte de que no teníamos, decidimos no pagar el colegio porque se nos fue difícil las conexiones, el enviar las tareas, se nos fue difícil como ya la entrega de tareas de manera virtual. Igual el teléfono como no estaba como con la capacidad para esas clases, se miraba borroso, a veces se le entendía a la maestra o la conexión era malísima, ¿verdad? Y tenían dificultad con el sentido de entender lo que la maestra estaba explicando. Al final igual se me terminó arruinando, entonces nos quedamos sin nada. Y fue ahí donde tomamos la decisión de que el niño dejara de estudiar, vea, por lo menos el año de la pandemia. Queda claro que las dificultades de acceso y el poco dominio tecnológico han representado un verdadero desafío en nuestra región para adoptar sistemas efectivos de educación a distancia. Ahora, vámonos al lado de los docentes. ¿Qué otros desafíos tecnológicos ha traído esta modalidad de educación? ¿Qué ideas implementaron los y las docentes? Escuchémoslo desde la voz de Rodolfo Alas, Lucía Hernández y de Reina Minero, docentes de primaria. De mi parte, a mí me puso entre la espada y la pared de cómo podría trabajar de manera virtual. Las matemáticas fue un reto grande de manera virtual. A la hora de hacerlo de manera presencial, uno contaba con las herramientas, es decir, ya sea con un ábaco, con cubos. Cada maestro tiene su estilo, ¿verdad?, para impartir matemáticas. Sin embargo, de manera presencial, quizás eso me hubiera ayudado a mí mucho más a que estar de manera virtual detrás de una pizarra virtual, presentaciones de PowerPoint y les iba explicando, bueno, este número se va acumulando con o este lo tenés que restar con el otro y se los tenía que señalar con el puntero. Entonces, eso para mí fue un reto, ¿verdad? Me costó un poco adaptarme al cambio, porque el problema no era tanto nosotros como maestros, sino que eran los alumnos, el no tener la tecnología necesaria para poder trabajar desde casa.
¿verdad? A nosotros nos habían proporcionado computadoras de parte de la institución, entonces era bien mínimo el trabajo que hacíamos así grande, porque el alumno no tenía un teléfono inteligente para poder trabajar con nosotros. Entonces nos pasábamos a puro YouTube, a pura WhatsApp y muchas veces por Messenger con videollamadas, porque las capacidades de los teléfonos que utilizaban los chicos no eran accesibles para tener esa plataforma que era bastante amplia para los teléfonos de poca capacidad que ellos tenían. En aquel momento nos permitieron estarnos comunicando en WhatsApp. Así fue como comencé yo. Llegué allá por junio, julio, al ver que los niños comencé a mandar ya las tareas a formar grupos con los padres de familia, porque en este caso en mi grado son con los papás que me comuniqué más. Es bien poco que con los niños, porque la realidad se vino otra, que los papás no tenían celulares alguno. ¿Y qué hice en ese sistema? Visité casa, porque la verdad que yo dije, estos niños van a quedar a media, van a ir a cero. ¿Y qué es lo que hice? Visité alrededor de 5 casas donde los papás se les complicó en la forma virtual también, porque en esta situación se vino de todo, enseñarle al papá, enseñarle al niño y ver cómo hacer. La verdad que fue bastante complicado, pero sin embargo algunos papás de buena manera, Cinia Reina, yo voy a hacer lo posible, voy a comprar celular, algunos hasta compraron celulares, ¿verdad? Definitivamente, los recursos tecnológicos pueden ser herramientas muy valiosas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, siempre y cuando se tenga acceso y el conocimiento para utilizarlos. En nuestra región, la brecha digital tan marcada ha dificultado la educación a distancia para muchos estudiantes y docentes. Ahora, los invitamos a reflexionar sobre los retos socioemocionales que nos ha traído la pandemia, el aislamiento, la incertidumbre y la migración del cuaderno y el papel a las pantallas y el teclado. Como ya hemos dicho, el aprendizaje desde casa también ha demandado a los padres y madres de familia una participación más activa y directa en la educación de sus hijos e hijas. ¿Cuántos tuvimos que adaptar nuestro puesto de trabajo al lado de nuestros hijos e hijas? ¿Cuántos hoy en día debemos resolver dudas sobre los anfibios, mamíferos y reptiles? ¿Y cuántos volvimos a los principios de la suma y la resta para poder explicárselos a los más pequeños? Pero vamos más allá. Sin duda, la educación en casa ha sido una tarea difícil de cumplir, en buena medida por las responsabilidades laborales o del hogar, pero también hay quienes carecen de preparación o no cuentan con las destrezas y conocimientos necesarios para apoyar a la enseñanza. Además, consideremos el estrés adicional que la pandemia nos ha traído. Los padres y madres de familia también han tenido que enfrentar impactos emocionales, entre ellos la pérdida de seres queridos o de sus fuentes de ingreso. Pues decidimos que soy yo quien va a darle seguimiento a los chicos en la escuela. Yo pues tengo dos niños, uno de 6 y el otro de 7 años, uno en preprimaria y el otro en primero primaria. Así que son 2 etapas cruciales en cuanto al aprendizaje y que básicamente me ha tocado también, junto con mi pareja, de convertirnos en maestros en casa. Busqué ayuda con una psicóloga familiar porque sí tuvimos momentos complicados, sobre todo por temas de expectativa, ¿verdad? Porque pues uno siempre quiere alcanzar sus metas o tener, digamos, puntear alto, ¿verdad? Pero de pronto te das cuenta que estás en medio de una pandemia, que tu realidad es distinta y que entonces aquello que estás haciendo te convierte en un padre lo suficientemente bueno. O sea, lo que haces es lo que alcanza, ¿verdad? Y claro, tuvimos episodios de frustración, pues de gritos, de peleas con los chicos. Tuve un par de meses donde pues nos metimos en situaciones
muy densas con los niños, ¿verdad? De ahí que pedimos ayuda y la lectura y hablar con otros papás y consultar a un profesional nos sirvió mucho. Claro, el manejo de la casa, la intimidad del hogar, demostrar tu forma en cómo vivís al día a día, exponerte, ¿verdad? Entonces eso también le mete otra presión al teletrabajo y también a la educación de los niños, porque ellos también se están exponiendo. Al final hemos logrado, después ya de casi los 2 años, pues también normalizar las sesiones, normalizar los tiempos, los espacios que hay adecuados tanto para los niños para que estudien, como el adulto, en este caso yo que estoy en casa, para que pueda trabajar. Muchos nos estaremos identificando con Gustavo Pardo, porque este tipo de historias se repitieron en todas las colonias, barrios, comunidades de toda la región. En definitiva, la educación a distancia se vuelve más desafiante cuando los padres y madres deben asumir un rol más activo mientras enfrentan situaciones de estrés social y económico. Pero no solo en los hogares se ha tenido que enfrentar el estrés. ¿Y el personal docente? El profesor Rodolfo Alas, desde El Salvador, nos narra una situación que lo llevó hasta el nivel extremo. Lo que fue el acúmulo de trabajo, eso fue lo que fue detonando lo que era el estrés, realizar presentaciones, desvelarme trabajando en ellas. Uno como docente quiere que los chicos, más que todo para la edad de ellos, dejarle bien claro lo que es el tema. Entonces yo sacrificaba mis fines de semana para salir con todo, pues. Ya llegó un punto en que empecé con los problemas ya cardíacos. Yo sentía que el pecho me iba a estallar. Justamente el doctor me dijo, no, esto se fue por el estrés, me dijo, el estrés que tenías acumulado, todo el trabajo, debes bajarle la intensidad, me dijo, para que no vuelva a pasar lo que me pasó. Quizás es trabajar el día a día. Todo el trabajo extra que yo daba era por ellos, para que ellos aprendieran, para que no se quedaran en el limbo de cómo eran ciertas cosas. Y aunque me decían, no, pero tranquilo, llévalo con calma, no, yo tenía que dar la cara ante mis alumnos e incluso ante los padres de familia. Entonces la motivación de esa mía extra eran mis alumnos. Las profesoras Reina Minero y Lucía Hernández nos cuentan sus frustraciones. Sí, en ese sentido de estrés y de frustración, sí, tuve bastante. Yo en lo personal lo viví. ¿Por qué razón? Pienso que al verme con eso allá por marzo, abril, y que casi tuve todo el mes de marzo sin eso de estar pensando cómo lo voy a lograr, ahí se me vinieron muchas interrogantes, mucha frustración, muchas limitancias, que cómo voy a hacer. Y más que todo, mi preocupación era porque era primer grado. Y en primer grado, pues, es un reto bastante en donde los niños tienen que salir leyendo, en donde los niños tienen que salir con ese aprendizaje, no tal vez al 100%, pero ya con un 70-80% tienen que los niños ir con ese aprendizaje. Entonces, para mí fue una gran frustración, créanme, que como le digo, cada vez que me iba a ver ese Google Classroom, era de llorar, realmente era de llorar. Pues yo me sentí estresada, frustrada y a veces tuve un poco de depresión, porque no estaba cumpliendo al 100%, por lo menos un 50% con el trabajo que tenía de la escuela. Yo sentí que nos estaba viniendo todo abajo. Y la educación, sentía yo que la educación cada vez iba más hacia abajo. En vez de subir, ha bajado. Y si no ve la escolaridad que tenemos hoy en día, es bien poca. Los chicos no quieren en línea, quieren presencial, pero en línea no quieren absolutamente nada. A mí me costó conectarme con ellos. Difícilmente me conectaba, tal vez me conectaba una vez por semana con algunos y con otros que absolutamente nada. Ahora, veamos en detalle cómo los desafíos impuestos por la pandemia han influido en el enseñar y aprender a leer y escribir a los niños y niñas en los primeros grados. Sin duda, esto ha sido bastante complejo. Según el estudio del programa de capacidades LACREAD,
Las opiniones de todos los actores involucrados se enfocan mucho en los desafíos socioemocionales. Las familias, por ejemplo, que ahora deben tener un rol más activo en el aprendizaje de sus hijos e hijas, se sienten impotentes o no están motivados en apoyar el aprendizaje de la lectura y la escritura porque conocen muy poco de las estrategias necesarias para hacerlo. Escuchemos a Reinaldo Bolaños, un padre de familia que asumió la labor de enseñar a leer a su hijo. Pues cuando nos dicen los niños ya no van a la escuela, no sabíamos que la situación iba a ser tan grave. Han pasado tantos meses y seguimos con esto. Y nos tocó a nosotros asumir eso de que voy a ser yo quien le va a enseñar a mi hijo. Y me tocó sentarme y enseñarle a leer. Me ha tocado aprender a mí a enseñarle a un niño a leer. La P suena P y los labios los vas a hacer así. La M suena M. La M, que es la M, y la A suena MA. La M y la E suena ME. Entonces, me tocó hacer eso con él para enseñarle a leer. ¿Y será que solo los adultos han experimentado estrés y ansiedad por la pandemia? Por supuesto que no. Emocionalmente todos nos hemos visto afectados, incluyendo a los niños y las niñas. Por ello, mantener la concentración y la motivación en la modalidad virtual ha representado una dificultad. Escuchemos atentamente las voces de niños y niñas de la región sobre el significado del cambio de lo presencial a lo virtual. ¿Les gusta? ¿Extrañan sus escuelas? Lo que más extraño de las clases es correr con mis amigas, verlas todos los días y hablar con ellas. Hay muchas cosas que no me gustan. Todos encienden sus micrófonos y interrumpen a todos sin su permiso y sin levantar la mano virtual. Un día estaba en una clase y la maestra dijo salud, pensando que era un niño, pero yo tenía mi micrófono abierto. Entonces al final era mi papi el que había estornudado. Y a veces más tarde él me dice, Camila, bájale un poquito porque se oye. Entonces a veces es bien difícil concentrarte con tantos ruidos que hay en la casa. Pasar todo el día frente a la computadora, recibiendo clases y haciendo tareas es muy cansado. Lo que más extraño de mi salón de clase son las risas, las explicaciones de los maestros, porque aquí en la casa se siente las clases bien largas y bien aburridas y se siente bien solo. Es que no es divertido que tu casa sea el salón de clases, tu patio de recreo, tu cancha de fútbol. Paciencia y motivación es la clave para nuestros niños y niñas de la región. Así lo confirma Daisy Rápalo, docente hondureña con más de 22 años de experiencia. Entonces sí, la motivación es sumamente importante para que la niña y el niño aprenda a leer y escribir con éxito. Científicamente está probado que las niñas y los niños aprenden por motivación, ya sea a nivel intrínseca o extrínseca. En el caso de la extrínseca, pues podemos provocarla de alguna manera en el día a día, en el contacto virtual que tenemos, visual, más visual con ellos y emocional. Los niños no se motivan porque recordemos que en el aula presencial todo es lúdico, lo hacemos a través de acciones lúdicas. Se ha dificultado un poco, sobre todo también porque los padres están muy ocupados, están en sus trabajos, están atendiendo a otros niños. Hay padres de familia que tienen hasta 2 y 3 niños a los que tienen que atender a través de las clases virtuales. Entonces es difícil porque ellos están ofuscados porque no pueden darle respuesta a cada uno de sus niños. ¿Qué tal si vamos al otro lado de la pantalla? Del lado de los docentes, uno de los principales retos para enseñar a leer y a escribir corresponde a la falta de estrategias didácticas, pues estas no estaban diseñadas para la enseñanza a distancia. De hecho, hay pocas estrategias diseñadas para ello, pues antes de la pandemia nunca se había utilizado ampliamente la web como medio de enseñanza para los primeros grados. Principalmente por la dificultad de mantener a los y las estudiantes más jóvenes centrados en la tarea y la casi imposibilidad
de realizar actividades prácticas en los entornos virtuales. ¿Qué dice la evidencia sobre la falta de metodologías de la enseñanza de la lectoescritura inicial a distancia? Daily Pérez nos responde. Bien, durante el desarrollo del estudio, los docentes informaron que no contaban con las herramientas y los conocimientos necesarios para organizar los procesos educativos a distancia. Esta necesidad de adaptación rápida a la educación remota y también el contar con una participación más activa de parte de estudiantes, de los padres, ha proporcionado una ventana de oportunidad para trabajar en la formación docente y otros actores clave en el tema de la educación remota, en los procesos formativos, sobre todo para atender a los estudiantes con menos recursos económicos. Daisy Rápalo nos habla de la poca información sobre el desarrollo de estrategias de enseñanza de lectoescritura inicial a distancia y las herramientas que ha creado para ayudar a la enseñanza desde casa. Para nosotros como maestros, el no contar con metodologías para la enseñanza de la lectoescritura a nivel virtual en esta pandemia ha complicado el avance del aprendizaje de los niños en esta etapa. Es difícil poder enseñar a través de una cámara a las niñas y los niños a conocer las letras, a saber qué sonidos corresponden. Se complica el trabajo que hacemos porque para enseñar a leer y escribir debemos estar incluso al lado de la niña y el niño, mostrando cómo se toma el lápiz, en qué dirección se escribe, cuáles son los rasgos de las letras, y esto muchas veces se dificulta porque el padre de familia también no cuenta con las capacidades para poder hacer esa tarea en casa. Sin embargo, las diferentes opciones que hemos buscado como maestros nos han permitido por lo menos avanzar un poco. Ha sido lento, pero hemos usado, por ejemplo, instrucción en hojas de trabajo para los padres de familia, dándole a conocer el paso a paso de cómo realizar una actividad. Hemos seleccionado videos o audios donde los niños puedan también realizar juegos o prácticas que les ayude a desarrollar la conciencia fonológica. Hemos hecho cuestiones con el padre de familia que les ayude a autoevaluar cómo va evolucionando el niño en el aprendizaje. Y hemos hecho también mucha clase virtual sincrónica. Es decir, que sabemos que no evolucionamos mucho, pero hemos dejado una huella en los niños. De alguna manera, los niños sí han aprendido a leer y escribir, no al ritmo que quisiéramos, pero sí se ha podido avanzar en ese sentido. La profesora Reina Minero nos cuenta su experiencia en la enseñanza de la lectoescritura a distancia. En el WhatsApp mandaba videos. Yo ahí les ponía la letra que íbamos a estudiar ese día y muchas veces también hizo videollamadas, teniendo el video y veía a cada niño. Y ahí le decía, mi amor, ¿me estás viendo? Sí, profe, la veo. Vaya, ¿qué letra ves? Y trataba la manera de que en mi casa tener un espacio disponible, incluso ambienté mi cuarto para que ellos vieran que estábamos en la escuela. Detengámonos acá y consideremos cómo la educación se vio impactada por la pandemia. Fue un giro drástico que ha conllevado muchos retos. Sin embargo, aunque suene increíble, también ha presentado beneficios en algunos aspectos. Escuchemos qué nos dicen Gustavo, Daisy y también Mía sobre esto. La cercanía de padres y madres al proceso educativo de los niños y las niñas ha aumentado gracias a una mejor comunicación con docentes a través de plataformas digitales de comunicación. Además, se han visibilizado nuevas estrategias didácticas que han dado buenos resultados. Algunas son el uso del aprendizaje colaborativo e interactivo y el uso de recursos digitales tales como videos, audios, libros electrónicos, juegos, entre otros. Y finalmente, los y las estudiantes se han acercado a la tecnología no solo como una fuente de entretenimiento, sino también como una herramienta importante en su proceso de aprendizaje. Revisar y reflexionar sobre esto servirá para fortalecer la educación a distancia en tiempos de crisis,
pero al mismo tiempo podría ayudar a sentar nuevas bases para generar cambios en la educación de cara a la llamada nueva normalidad, que necesariamente tendrá que cambiar muchas de las prácticas pedagógicas usadas hasta ahora. Finalmente, no queremos cerrar este episodio sin reconocer que los maestros y maestras también han aprendido y han sido más creativos en la educación a distancia. A continuación, nuestros especialistas Daily, Angélica, Rafael y Miriam unen sus voces para compartir algunas recomendaciones que recogimos en el estudio Desafíos y potencialidades de la educación a distancia durante la crisis del COVID-19. Realizado por el programa de capacidades LAC Reads, recomendaciones basadas en las experiencias docentes. Para hacer las clases más atractivas y mantener la atención de los estudiantes, se puede abordar los temas en formatos variados, acorde a los gustos de los niños y niñas. Usa videos y juegos. Además, el poner en práctica estrategias de enseñanza como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje independiente y el aprendizaje lúdico han demostrado ser bastante exitosas. Es clave para los docentes entender la importancia de la interacción, el debate y los puntos de vista diferentes. Este enfoque permite mantener un ambiente participativo y colaborativo en el aula virtual. Por último, pero no menos importante, no podemos perder de vista que las habilidades socioemocionales son imprescindibles para la educación. El estrés, la angustia, la impotencia y la desmotivación han impactado en el bienestar emocional de todos a lo largo de la pandemia. Por eso es muy importante fomentar las habilidades socioemocionales, tanto en la escuela como en el hogar. La pandemia nos enseñó que la educación requiere del aporte de todos, los docentes, los estudiantes y las familias, pero también de los gobiernos y las autoridades locales. Pues sin su apoyo es imposible implementar medidas estructurales que faciliten el aprendizaje a distancia. Con el esfuerzo de todos y todas, podremos asegurar que los niños y las niñas tengan un proceso de aprendizaje que les permita desarrollar y mejorar sus habilidades desde la edad temprana. Que la lectura y la escritura no se detengan en tiempos de crisis. ¡Hasta la próxima!